Contextos. Contexto legal. Doctor Hugo Morales, abogado postulante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues tal vez antes de iniciar con la participación formalmente, un poquito como para variarle, yo les preguntaría a nuestros radioescuchas, nos preguntaría a los que estamos en la mesa y evidentemente me pregunto, ¿qué si yo quisiera remodelar mi casa? Pues ¿cuáles serían los primeros pasos que haría, no? O ¿cuáles son los primeros pasos que tomaría? Y lo primero que se me ocurre es que pues necesito sacar un presupuesto, ¿no? Es decir, si yo quiero modificar los patrones por los cuales se encuentra construido mi casa, si yo necesito espacios más grandes, si yo necesito, pues, otras áreas para poder estar más acogedor o para poder ser más práctico en esos espacios que necesito modificar, pues necesito hablarle tal vez a un arquitecto, a un ingeniero o por lo menos a una persona que conozca de estructuras, pues para poder saber cuáles son las áreas que puedo evidentemente modificar, ampliar y en base a todo eso, pues sacar un presupuesto, ¿no? Yo diría, en base a ese presupuesto, tal vez tomaré la decisión de modificarle tantito, modificarle mucho o de plano cambiarme de casa, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que esta semana en el Senado se empieza a discutir un tema que resulta fundamental para nuestro país, que es cómo se va a empezar a aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo que primero denota es que esa discusión en torno a la necesidad de aplicar el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue además votado apenas en julio de este año, pues viene de la mano de la necesidad de presupuestar los elementos necesarios para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione el año que entra, pues derivado de las reformas que estamos comentando, pues existe un espacio de un año para que las instituciones se ajusten precisamente a todo este esquema. Lo simpático es que, poniendo el ejemplo o la pregunta retomando que en un principio hacíamos, pues los legisladores primero remodelaron la casa y luego preguntaron cuánto cuesta. Es decir, no existe un presupuesto, no existe un esquema racional, no existe el conocimiento por parte de ellos e incluso aparentemente el presupuesto de ingresos y de egresos que tendrían que contemplarlo, pues no lo tiene expresamente manifestado. Un tema que resulta, pues digo, de entrada desconcertante, ¿no? Porque esperamos mucho los mexicanos de esta reforma en materia anticorrupción y del sistema anticorrupción como tal, como para que no exista una planeación de ese tipo. Yo voy a remontarnos a un ejemplo que tal vez es el más triste en la historia del derecho de los últimos años, que es la reforma en materia judicial. Por allá del sexenio de Fox, si recordamos todos, hubo una reforma constitucional en la cual se proponía que algunos juicios, entre ellos los penales, pues tuvieran un corte oral y a partir de ahí se modificaran ciertos patrones que a la postre todavía vemos con muchísima carencia en los juzgados penales, que no existen en muchos casos los elementos necesarios. Y si se da una vuelta por aquí, cualquier radio escucha a los establecimientos, porque no se le puede llamar juzgados, a los establecimientos donde se desarrollan este tipo de procedimientos penales, pues vemos que evidentemente fueron hechos al vaporazo, al ahí se va. Y además hay que decir otra cosa, estas reformas que se dieron en torno a la reforma judicial en México, pues tenían que venir de la mano de la adaptación no solamente de salas donde pudieran desahogarse las audiencias, sino que era necesario reformar muchas leyes secundarias, en muchos casos incluso reglamentos de operación y orgánicos, para que muchas instituciones se adaptaran a esta nueva situación, a esta nueva realidad jurídica. Pues se hizo en los últimos días, vamos a ser honestos. Bueno, la realidad de las cosas es que precisamente esa falta de planeación fue la que hizo que a la postre hubiera pues una cierta postergación en los esquemas y que apenas este año pudiera estar aparentemente al 100% de los esquemas planificados, ¿no? Pero lo que tuvo que haber pasado es que pasó medio sexenio que estamos viviendo ahora, tuvo que haber pasado el sexenio completo de Calderón y evidentemente otro medio sexenio de Fox para que pudiera implementarse. Yo hago esta reflexión en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. Se vota este año ante la necesidad tal vez de demostrarle a la ciudadanía que se está haciendo algo en el combate a la corrupción y bueno, pues la pregunta interesante, ¿y ahora cómo le hacemos con estas nuevas leyes? Sobre todo porque sí, esta metáfora que utilizas tú de la remodelación de la casa está muy bien, porque yo me imaginaba que ellos empezaron
a construir el techo. Sí, así es. Sí, y no empezaron por los cimientos, porque dábamos cuenta hace unos días de una nota en la que Fundar, Transparencia Mexicana, IMCO y otros organismos habían dicho que se requerían 63 mil millones de pesos de presupuesto para sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Y sin embargo, resulta que le metieron tijera de más del 50%, para ser exactos, el 52%, al presupuesto de Plataforma México, que es un elemento fundamental de la transparencia, porque ahí va a aglutinar a todas las páginas. No ha podido entrar todavía en vigor, a pesar de que desde abril se inauguró la plataforma. Exactamente. Y luego, además, un Sistema Nacional Anticorrupción que ya tiene presupuesto de este año, que ya tiene oficinas, tiene gasto corriente y todo, pero no funciona porque no hay un fiscal anticorrupción. Y porque no hay salas que eventualmente administren justicia, y porque no hay lugares para ello, y porque va de la mano de muchas cosas. No está preparado el país para unos legisladores tan malos, de plano. Es que no puede ser posible que exista este tipo de paradojas. Es que no se puede hacer tacos con tostadas. Bueno, Marcela, es que en el mismo ejemplo, es como si terminamos ya de construir la casa, o bueno, terminamos de hacer los muebles y luego no caben en el cuarto, ¿verdad? Es decir, la cama es más grande que la recámara. Bueno, pues aquí estamos en un problema de falta de planeación, en donde se están generando leyes, a mi gusto, para que la ciudadanía crea que se están haciendo cosas y que de alguna manera pues amortigüe o disminuya esa molestia en torno a problemas específicos que hemos visto los mexicanos. La verdad que es un tema que me deja impactado, porque además ese tema que estamos comentando, es decir, el reconocimiento de una falta de presupuesto, no solamente es patente en el propio presupuesto de egresos o en el proyecto que se está por discutir, sino que además me llama mucho la atención que el día de ayer o el día de antier, el presidente de la Cámara de Senadores, como que tuviera una idea muy brillante, dice, bueno, pues antes que nada vamos a ver cuánto va a costar esto, ¿no? Bueno, pues es que no lo hubiéramos pensado antes y no después o durante, ¿no? Y ese es precisamente el problema que advertimos en materia de la entrada en vigor de este Sistema Nacional Anticorrupción. Ojalá y sea un tema franqueable, ojalá y de veras que en meses, estamos hablando de 6, 8 meses, puedan resolverse todos estos temas, pero pues la verdad es que inicia cojo. Y leí hace poco una columna en un portal electrónico que tenía el título de Las metidas de pata de Videgaray, y hacía referencia que la primera fue evidentemente la reforma fiscal, ¿verdad? Que de reforma no tuvo nada, pero hablaba de la última metida de pata de Videgaray, que fue precisamente el paquete económico, que ya le tocó anunciar a José Antonio Meade, pero que evidentemente lo elaboró Videgaray, y donde hacía referencia precisamente, decía una metida de pata porque... Y decía textualmente, fue un paquete económico hecho con las patas, porque no contempla una serie de factores, empezando por no establecer lo que son las prioridades ciudadanas. En cambio, sí estableció las prioridades de la alta burocracia, ¿verdad? Porque no hubo ningún decremento en sus emolumentos. En cambio, sí hubo una tijera drástica en seguridad, en salud, en educación, en medio ambiente, en todos los rubros del gasto social. Y en ese sentido, lo que tú estás comentando, que me parece fundamental y aunado a lo que platicaba hace unos momentos Leonor Gómez Barreiro de los beneficios inexplicables. Y todo tiene que ver, Hugo, ¿por qué dices tú? Bueno, es que no hay dinero que alcance. Pues sí, pero tampoco hay una política fiscal que permita que el dinero alcance un poquito más, ¿no? Porque es absurdo que haya decenas de miles de millones de pesos que no se cobren porque Hacienda pues tiene manga ancha con unos y cuerda cortita con otros. Pues sí, yo remataría diciendo algo. Es que en este país nos preocupamos mucho por lo que llamábamos reformas estructurales y nos hicieron creer, porque tengo que decir que de alguna suerte todos pensamos que la solución a muchos de nuestros problemas económicos estaban en base a estas reformas que se plantearon y que a la postre lo dijo el presidente. Se concretaron, ¿no? Es decir, aparentemente ahorita tendríamos que ir ya en el camino de la victoria, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que la más importante de las reformas, que tenía que ver con acabar con la corrupción, combatir la corrupción, todo lo que tenía que ver precisamente con el ejercicio del buen gobierno, se ha dejado hasta el final y además se ha dejado mal.
Es decir, no tenemos elementos para pensar que en el próximo año verdaderamente pueda existir herramientas suficientes para que el ciudadano se encuentre tranquilo de que existe un esquema de fiscalización hacia nuestros gobernantes. Esto de veras es increíble, increíble. Y bueno, volvemos a lo mismo, empezar a construir por el techo. Es decir, se supone que este Sistema Nacional Anticorrupción debió haber sido la punta de lanza de las demás reformas. Empezar con ello, sentar el Estado de Derecho en el que va a estar fundamentado todas esas reformas y sobre todo, bueno, el hecho de que no sean leyes de papel, ¿no? Porque hasta ahorita, digo, si se hace un análisis de cada una de las reformas, pues no sé cuál pudiera decir que tuvo éxito, porque yo no veo una sola que sea exitosa hasta el momento. Bueno, y en la medida en la que la corrupción y la impunidad estén presentes en nuestro esquema de justicia y en la vida diaria, me parece que difícilmente vamos a poder apreciar las bondades de la administración pública. Y yo creo que la parte fundamental para poder hablar en este país de privatizaciones, para poder hablar en este país de educación, para poder hablar de muchos temas que son importantes, lo primero que tendríamos que hacer es hablar de impunidad, hablar de corrupción y hablar de su combate. A partir de eso podemos hablar de muchas cosas. Pues sí, pero desgraciadamente se empezó. Ahora sí que... Se empieza al revés y además nada más se hace la mitad del techo. Y sobre todo esto nos lleva a concluir que pues prácticamente ha sido un sexenio de simulaciones, ¿sí? Porque lo que son las reformas estructurales, pura simulación. Esto a lo que está refiriéndote ahorita del Sistema Nacional Anticorrupción, pura simulación. Y el presidente va a otras partes del mundo y va a pregonar que vamos muy bien, que las reformas nos están ayudando a México. Y hace una serie de presunciones que los mexicanos aquí no vemos. Y lo que lleva a preguntar, bueno, ¿y se la creerán también allá en el extranjero? Esto es como dicen que el ciego ve lo que puede ver o lo que quiere ver y el sordo pues alcanza a escuchar lo que malamente puede, ¿no? La realidad es que me parece que existe un grupo de personas en este país que quiere creer que es verdad, cuando es muy evidente que nuestra realidad pues ha superado por mucho ese espejismo que nos están planteando a nuestras autoridades. Y hay que decir algo, el problema de este Sistema Nacional Anticorrupción no le compete exclusivamente al presidente de la República. Ojo, que no lo estoy eximiendo de cualquier responsabilidad, pero le compete a los legisladores de todos los partidos políticos que componen la Cámara de Diputados y de Senadores que votaron estas leyes, que no se preocuparon por analizar la necesidad de un presupuesto y que también, hay que decir, hicieron una reforma mocha. Todo eso también le compete a los partidos políticos que conforman parte de las dos cámaras. Dice Mariano desde la cuenta de Twitter, el sistema está diseñado para ejercer el servicio público sin responsabilidades. Mientras que no se cambie, no se detendrá la corrupción. Alicia Montalvo también se comunica, dice, los escucho desde Monterrey, Nuevo León, yo soy orgullosamente lagunera y quiero decirles que me encanta este espacio del doctor Morales, y a él yo le preguntaría qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para revertir todo este cochinero. Bueno, pues muchas gracias primero a nuestro radioescucha. Miren, yo creo que el tema fundamental es que nos tengamos que envolver como ciudadanos en las actividades propias de nuestros gobernantes. Y no lo digo para presentarnos en desayunos o comidas o estar en los eventos sociales. Lo que quiero decir es que el ejercicio de la administración pública nos compete también a todos los ciudadanos. Si nuestros gobernantes hacen lo que hacen, es porque no hay nadie que oponga un verdadero contrapeso. Sabe que yo esto es algo que de alguna manera advierto en estados como Coahuila, por ejemplo, como Tamaulipas. A pesar de que haya habido un cambio de poder en base a partidos políticos, hay algunos estados donde la verdad de las cosas, en el ejercicio de los últimos sexenios, no ha visto un verdadero contrapeso político. En la medida en que los ciudadanos no ocupemos ese espacio, pues nuestras autoridades van incrementando los márgenes con los que van operando, y esos márgenes de impunidad también se van incrementando. Entonces, yo creo que la parte fundamental es que nos ocupemos de los problemas que nos aquejan. Algo que yo les digo siempre en este espacio es que todos queremos resolver los problemas del mundo, queremos acabar o abatir los problemas ambientales. Muy bien, hay que hacerlo, hay que separar la basura orgánica de la inorgánica, pero
Pero para resolver los grandes problemas, tenemos que empezar por resolver los problemas que aquejan a nuestra cuadra, que aquejan a nuestra colonia, que aquejan a nuestros hermanos, que aquejan a nuestros vecinos. Entonces podemos hablar de otros problemas. Y la participación ciudadana precisamente empieza en casa, empieza con su vecino, empieza con su amigo, empieza con su familiar. Si un vecino puede ponerse de acuerdo para poder llevar a la presidencia municipal los problemas de alumbrado, le puedo decir que gana mucho porque muy probablemente va a ser escuchado. Pero si ningún vecino de la cuadra toma una medida de este tipo, pues muy probablemente la farola fundida va a seguir fundida, no solamente este cuatrienio, el año que entra ya no es trienio, es ya no sé ni cómo llamarlo, pero será de año, y después de ello el trienio, monoenio, de uno solo. Entonces, bueno, la realidad de las cosas es esa. La falta de una verdadera pues compaginación entre las necesidades del ciudadano y la actividad del ciudadano en los problemas que le aquejan, pues se está manifestando precisamente en esta manga ancha en el ejercicio de la función pública. Pero ¿sabes qué, Hugo? Yo creo que antes de esto, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es ser verdaderos y auténticos ciudadanos respetuosos. Digo, hace rato que platicábamos con Miguel Meri en relación a la cantidad de reglamentos que existen. Digo, no es un examen, tampoco tenemos que aprendernos de memoria todos, pero tenemos que tener una referencia de cuál es la administración de nuestra ciudad y qué tipo de responsabilidades me atañen a mí de manera directa y no necesariamente a los gobernantes. Si nosotros empezáramos por ahí, que me parece que es el primer paso, podemos luego brincar a esto, a hacer manifestaciones públicas, a no quedarnos sentados en nuestra casa, porque sabemos perfectamente bien que tenemos todo el derecho, todos los atributos para poder exigirle al gobernante que haga lo que tenga que hacer. Pero si no, nos estamos saltando un paso que es fundamental. ¿Cómo reclamas si tú mismo no eres capaz de cumplir? Y bueno, también otra cosa, Marcela, la realidad es que no solamente es llevarlo a la parte de conocer. O sea, yo creo que parte de la civilidad, ¿no? Es decir, si no podemos respetar el reglamento de tránsito, si no podemos respetar los esquemas más básicos de convivencia. El sentido común, yo entiendo, porque te voy a decir una cosa, la ignorancia no te exime de responsabilidad. Sí, claro, pero bien, como dices tú, cuando el sentido común te indica algo, pues normalmente estás cumpliendo con las leyes, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que pocos de nuestros radioescuchas saben cuál es el artículo del Código Penal que más allá de prohibir sanciona el homicidio. Pues yo estoy seguro que muy pocos, pero estoy seguro que todos los que nos escuchan no han matado a alguien porque además de que su conciencia se lo impide, saben que eso está de la mano de una cuestión legal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental. O sea, en la medida en la que podamos tener esa sana convivencia con los demás, como dices, en base a la sapiencia, en base a la lógica, ¿verdad? Pues en esa medida alcanzamos mucho. Pero tal vez, ¿sabes qué, Marcela? Yo creo que aquí ya se han venido acumulando tanto los problemas que de alguna manera sí justifico a la ciudadanía cuando dice, oye, ¿y por qué no vamos a marchar? Bueno, pues sí, estaría muy bien que marcharan, pero es que el problema es que no marcha nadie, ¿verdad? Exacto. Es muy fácil estar en la casa o es muy fácil ir al café y manifestarse, pero es muy difícil tomarse una hora de su tiempo para ir a arreglar un problema común, o es muy desgastante, porque también hay que decirlo, la lucha contra la burocracia es desgastante, es muy desgastante ir a algunas de nuestras dependencias a arreglar problemas que a lo mejor, pues ahí en el marco de la presencia de la problemática misma, pues a veces resulta en un impacto que es difuso o abstracto en la ciudadanía, ¿verdad? Hay un bache ahí en el Boulevard Independencia que tiene 6 meses. Bueno, ¿quién lo ha ido a reportar, verdad? Sí, porque siempre estás esperando que a alguien más, o estás esperando también que la autoridad advierta, ¿verdad? Oye, yo me acuerdo en tiempos y es un ejemplo que a mí me dejó clarísimo, que cómo es posible en el Boulevard Revolución, exactamente entre lo que sería la Colón y la Ramón Corona, por ahí, exactamente en el camellón del Boulevard Revolución, que yo no sé el aforo del Boulevard Revolución, pero es impresionante. Había un mueble de baño tirado, ¿sí? Un excusado tirado ahí. ¿No estaba en un bache? Porque es que luego a veces los ponen como señalamiento. No, estaba tirado, como que alguien fue y lo dejó ahí, ¿sí?
En el camellón, exactamente. Y pasaba, y yo decía, pues a ver a qué horas, ¿verdad? Y pasaban los días, y nadie lo recogía. O sea, tú dices, alguna camioneta del gobierno municipal, algún funcionario, algún burócrata tuvo que haber pasado por ahí, tuvo que haberlo visto y tuvo que haberlo reportado. O alguien que le faltara un excusado podía habérselo llevado, tampoco se lo llevó, Marcela. ¿Sabes? No es que sí de grave es esto. Mira, yo me gustaría hacer un ejercicio y ya los voy a comprometer, pero a mí me gustaría hacer un ejercicio. Si pudiéramos decir, por ejemplo, en la próxima media hora, que nuestros radioescuchos nos hablaran y nos dijeran un bache memorable, un bache que tenga ahí desde que, años. Y les puedo asegurar que va a haberlos. No hay baches de esta semana, no hay baches del mes pasado. Yo te voy a decir un bache que es memorable para mí. Uno que baja la joroba del TEC de Monterrey, del TEC de la Laguna, ahí por la Cuauhtémoc, cuando va llegando uno a la Francisco y Madero. Sí. Ese bache de veras que ya hasta en la noche no lo veo, pero ya sé que hay que esquivar esa zona. Bueno, yo te digo que así como hay muchos, muchos. Y la verdad es que no los reportamos, no hacemos nada, empezar por eso. Y luego lo reportas y luego ¿para qué lo reportas si no hace nada? Bueno, yo esperaría que lo hicieran. Oye, pero bueno. está como, ayer nos hablaban de una fuga de drenaje en la Comonfort entre Abasolo y Allende. O sea, está lleno de gente. Allende y Matamoros. Perdón, Allende y Matamoros, tiene razón. Está lleno de consultorios, hay mucha gente que pasa, etcétera, y es un peligro. Bueno, ya lo reportaron. Ciudadanos participativos lo reportaron. Y sigue igual. Iban y como que nada más quitaban ahí por encimita y al ratito otra vez el problema. No se trata, está como la fuga aquí, perdónenme, ingeniero Raimundo Rodríguez, pero ya es intolerable. Si la fuga de drenaje que hay aquí exactamente en la cuña, seguramente tú la habrás visto, sí, claro. Donde está un extra, sí. Es el agua, déjenme decirles, es verde turquesa. Y no necesariamente como el verde de las playas mexicanas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vienen, le hacen ahí un poquito y más o menos arreglan, pero no van al fondo de las cosas. Y entonces, por más de que lo reportes una y otra vez, pues no pasa nada. Y son cíclicos, por eso volvemos al punto. Tal vez ese bache lo han tapado 20 veces, ¿verdad? Pero o 100 o 200. Dice Arturo, no creo que sea necesario conocer los reglamentos. Primero, para poder reclamar que no hay agua, que hay calles llenas de baches, que las luminarias no funcionan, que los gobernantes derrochan recursos, etcétera. Totalmente de acuerdo. Creo que no me expresé adecuadamente y no fui capaz como de articular una idea de que siento que tenemos que también hacer esta parte de ciudadanía que nos corresponde y que tenemos que actuar desde la trinchera que tiene cada uno, tratando de ser más responsables y más conscientes para tener también las posibilidades de reclamar con fuerza. Claro, involucrarse. El que no sabe, Marcela, pues cómo se manifiesta. Exacto. Bien, y también la señora Salazar, a propósito de lo que dice Hugo, tengo años reportando lotes llenos de basura y nunca han hecho nada. Bien, pues doctor Hugo Morales, nuestro agradecimiento como siempre por tu valiosa participación. Muchas gracias por la invitación.